Bueno, me toca a mí concluir de alguna manera, porque estamos ya en vísperas de la conmemoración. Ya saben ustedes que a partir de mañana la Virgen de San Lorenzo está en besapié solemne en la iglesia parroquial y que el 21 es la misa pontifical y que el 22 por la mañana la solemne procesión. Bueno, ya estamos en vísperas de la conmemoración de lo que ocurrió hace 100 años. Y nosotros desde la Hermandad hemos intentado no reproducirlo, sin duda alguna, porque estamos en una época diferente, en un contexto totalmente distinto, pero, sin embargo, sí que aportar un recuerdo emocionado y un recuerdo también, ¿por qué no estudiarlo científicamente como uno de los acontecimientos más importantes de la primera mitad del siglo XX? Haciendo un poco memoria, pues yo intentaba recordar la primera vez que yo oí hablar de la coronación de la Virgen de San Lorenzo. Y una vez más, los que me conozcan, pues se van a dar cuenta que yo he hablado muchas veces de esa casa. Una vez más fue en casa de mis abuelos, en la calle más bonita de Valladolid, que es la calle Platerías, y junto a la iglesia de la Veracruz, pues que visitando cualquier día de aquellos a mi abuela, pues mientras los mayores hablaban, yo siempre estaba viendo qué había por ahí. Y encontré recuerdo de la coronación canónica de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid, 21 de octubre de 1917. Que es la crónica que se realizó sobre la coronación de la patrona de Valladolid y que seguramente, pues tanto mi abuelo, que era cofrade, como mi abuela, pues participaron de alguna manera y que estaba muy presente, estaba muy a mano de un niño de 10 u 11 años que ya tenía claro que quería hacer historia y estudiar la carrera de historia. Y bueno, pues ya empecé a que algo me llamase la atención sobre este acontecimiento que es singular, aunque no único. Tenemos que decir en primer lugar que la historia de la Virgen de San Lorenzo no comienza, por supuesto, en el año 1917, sino que la historia de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid casi es paralela a la propia historia de la ciudad desde el siglo XV, aproximadamente, desde el siglo XV. Un poquito después de la realización de esta talla que Miguel Hergueras en la primera de las conferencias nos explicaba tan adecuadamente, dentro de esa estética del gótico. Pero cualquier imagen con devoción, cualquier imagen que quisiese tener una repercusión devocional en una ciudad, tenía que tener una historia. No tenía que ser la historia científica que hemos contado nosotros, sino que tenía que ser una historia que sirviese a una sociedad taumatúrgica, milagrera, como era aquella, y que estaba necesitada, como ciudad, como villa antes, de una protección sobrenatural, maternal y paternal. La maternal iba a venir dada desde una advocación. Siempre había que establecer el origen de esa imagen. El origen no podía estar en un taller de un escultor. El origen tenía que estar pues, desde tierras más o menos lejanas, por unas circunstancias excepcionales, con unos hechos milagrosos y con una aparición singular. Eso formaba parte de una tradición que se ha ido repitiendo en una gran cantidad de advocaciones marianas. Ahí tendríamos que hacer un poco de historia comparada y más o menos nos íbamos a encontrar en todos los mismos elementos. ¿Es que eran nuestros antepasados mentirosos cuando decían que esta Virgen venía de Consuegra, de la localidad de Consuegra, que la había ocultado un sacerdote en una de las cuevas del Pisuerga, que la había encontrado un pastor, que la habían puesto encima de una puerta de la cerca de Valladolid? ¿Esto es lo que representa este grabado en la puerta de la Virgen de los Aguadores? No, pero necesitaban de realizar una historia realmente singular
porque también iba a tener sus competencias desde el punto de vista de las advocaciones. Lo que también va a ser muy singular es la implicación que va a tener esta Virgen de San Lorenzo con las instituciones de Valladolid y especialmente con el ayuntamiento. Y ya hemos dicho repetidamente cómo esos concejales, esos regidores, van a ser los que identifiquen a la Virgen de San Lorenzo con la festividad de la Natividad de María el 8 de septiembre. Y eso también va a generar un patrimonio del que nos habló el otro día el profesor Luis Luna, un patrimonio que además en los tiempos de la corte y a lo largo del siglo XVII pues va a ser un patrimonio abultado, importante, porque va a ser protagonista de muchos de los acontecimientos de esa corte del siglo XVII. ¿Qué ocurría en vísperas de la coronación? Pues en vísperas de la coronación es que la Virgen tenía una trayectoria devocional prolongadísima en la ciudad, pero que oficialmente no era la patrona de Valladolid y que había que pedir eso precisamente al papado. Luego van a venir otros hechos, va a venir el nombramiento como alcaldesa perpetua honoraria, va a llegar la concesión de medalla de oro de la ciudad, como también la vimos el otro día, pero en el año, eso que ocurrió en los años 50 y 60, anteriormente, cuando en el año 1915, mejor dicho, cuando en el año 1905 a un historiador, que luego vamos a ver, Casimiro González García Valladolid, se le ocurrió, como cofrade que era, como historiador que era de Valladolid, con obras muy destacadas, se le ocurrió la coronación de la Virgen de San Lorenzo, pues se lo expuso al hermano mayor de la cofradía. También en ese diálogo estuvo el párroco de San Lorenzo, pero se dieron cuenta que para sancionar esa coronación necesitaban ese título previo. No iba a ser la primera advocación mariana que iba a ser coronada en España. Estábamos en un momento, aproximadamente desde 1880-85, en plena restauración canovista. Estamos con una sucesión de coronaciones canónicas. Esto quiere decir una coronación de acuerdo con los cánones de la Iglesia, con la normativa y con el ritual de coronación. Aquí hemos traído algunas fotos de esas coronaciones, pues desde la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Reyes, la Virgen del Pilar, ahí tenemos la Virgen de la Fuencisla, ahí tenemos precisamente al obispo de Segovia, que era entonces don Remigio Gandásegui. Bueno, pues ahí tenemos a don Remigio Gandásegui coronando a la Virgen de la Fuencisla en el año 1916. Y en distintas coronaciones en las cuales también estaban presentes las personas reales. Aquí en este caso se refiere a la coronación de la Virgen de los Desamparados en el año 1923, Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Ya veremos esto de la importancia de las personas reales en una coronación. O más tarde la coronación de la Virgen de Fátima en Portugal, o distintas coronaciones de distintas devociones que se van a producir. Ahí tienen de la Virgen de la Peña de Francia, y este domingo pasado pues Sevilla se ha echado a la calle coronando a la Virgen de la Salud. Es decir, esto es algo que, y en Valladolid en el año 2009 tuvimos la última de las coronaciones y nos pudimos dar cuenta los vallisoletanos de lo que significaba una escena como estas en el caso de la Virgen de las Angustias. Bueno, pues junto a Casimiro González García Valladolid había algunas personalidades de la Iglesia que podían hacer sancionar, que podían empujar, que podían consolidar esa petición. Estaba un vallisoletano, como era Manuel de Castro, obispo de Jaca, autor de una obra en Valladolid que se llamaba El Episcopologio Vallisoletano, la historia de los obispos, antes de ser nombrado obispo de Jaca, muy amigo de Santiago Alba, ministro vinculado con Valladolid
era un obispo albista, porque claramente su impulso, su carrera eclesiástica, pues también viene dada por la acción política del ministro Santiago Alba, pero en el año 1905 es Casimiro González García Valladolid, como les he dicho, historiador, abogado, autor de una obra como Valladolid, sus recuerdos y sus grandezas, que igual algunos de ustedes la tienen en su casa, si no la original, pues sí, la edición facsímil que editó hace unos años el Grupo Pinciano, y autor también de una historia de la Virgen de San Lorenzo, historia de la Santísima Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid, que la va a publicar en 1899. Casi tendríamos que decir que es la primera historia que se va acercando a las exigencias de una historia más científica, no sin atribuir muchas de las cuestiones pues, a hechos extraordinarios o milagrosos, pero sí que Casimiro González García Valladolid ya hace un uso importante de las fuentes. Y luego también en Valladolid va a coincidir por aquellos años es una situación eclesiástica un poco parecida a la que tenemos actualmente, porque el arzobispo de Valladolid es un cardenal, el cardenal José María de Cos y Macho, que después vamos a ver, y tiene un obispo auxiliar, que es Pedro Segura, que ha opositado a la canonjía de doctoral en la Catedral de Valladolid y que aquí comenzó su carrera eclesiástica, que fue una carrera eclesiástica importante y controvertida. Un obispo muy monárquico que le va a traer muchos problemas después, tanto con el régimen, con la Segunda República Española, como con el régimen de Franco. Bueno, pues va a comenzar siendo obispo auxiliar de Valladolid y, curiosamente, también les tengo que decir que todo el proceso de petición que se tenía que hacer de la coronación canónica a Roma coincidió con todo el proceso de nombramiento de Pedro Segura como obispo auxiliar de Valladolid. El arzobispo titular era el cardenal José María de Cos y Macho, que antes de ser arzobispo de Valladolid, fíjense ustedes, había sido obispo de Madrid-Alcalá. Es decir, que la diócesis de Madrid-Alcalá era menos importante que la archidiócesis de Valladolid, aunque la archidiócesis de Valladolid era pequeñísima, no coincidía para nada con la provincia de Valladolid. Ustedes ya saben que Medina de Río Seco era obispado de Palencia y Olmedo era obispado de Ávila. O sea, que se pueden ustedes imaginar qué diócesis era. Bueno, curiosamente también les tengo que decir, para que vayan conociendo un poco a los personajes que nos van a ocupar en esta conferencia, que según algunos estudios de la literatura, José María de Cos fue el personaje que inspiró a Leopoldo Alas Clarín para su novela de La Regenta, para retratar la figura del magistral de la Catedral de Oviedo, don Fermín de Pas. Y es verdad, José María de Cos fue magistral de la Catedral de Oviedo y bueno, pues pudo inspirar. Ahí tenemos un retrato ya como cardenal, fue creado cardenal en el año 1911. Como además de ser cardenal, pues tenía una edad muy avanzada, necesitaba un obispo auxiliar y así lo solicitó y se lo concedieron en 1915. No piensen ustedes que España en aquellos momentos estaba para muchas fiestas, pero quizás por eso a la Iglesia de Valladolid le costó arrancar en todo este proceso. Manuel Gutiérrez, que era párroco de San Lorenzo, aprovechó la novena de 1915 a que tenía en Valladolid a un predicador de campanillas, como era el padre Estebanel, que era el párroco del santuario de Nuestra Señora de Bonanova, en Barcelona, y bueno, yo creo que un poco planificado por parte de ambos, aprovechó Estebanel para que en el último día del novenario de 1915, el 8 de septiembre, exponer la necesidad de coronar canónicamente a la Virgen de San Lorenzo. Claro, tenía delante de él a las autoridades municipales que acudían a la pequeña iglesia parroquia de San Lorenzo, que muchos de ustedes pudieron conocer y apreciar. A mí no me ocurrió eso, a pesar de que nací cerquita, enfrente de lo que entonces eran las obras eternas de construcción de la nueva iglesia de San Lorenzo.
Bueno, pues las autoridades municipales y la prensa, el norte de Castilla, curiosamente, hablaba aquel 8 de septiembre de 1915, además de lo apacible de la tarde y de los paseos de las señoritas de Valladolid, pues hablaba que ya casi todo el mundo había venido de veraneo, naturalmente los que podían ir de veraneo en aquellos instantes, en aquellos tiempos, habían venido de veraneo y que se había convertido en una novena muy acogida, con mucho público, y efectivamente la prensa se reflejó rápidamente esta petición. Les insisto, lo primero que había que hacer era pedir a Roma que la Virgen de San Lorenzo fuese patrona oficial de Valladolid y seguidamente la petición de la coronación canónica. Se suponía que teniendo un cardenal, pues esto iba a llegar mucho más pronto. Y vino pronto, llegó pronto la resolución por parte del Papa Benedicto XV, un papa muy desconocido para todos nosotros, aunque conocía muy bien a los españoles porque había sido ayudante de la Secretaría de Estado, el cardenal de la Chiesa, Benedicto XV. Pero les decía yo antes que el horno no estaba para bollos en muchos aspectos. Y en el aspecto europeo, porque estamos en plena Gran Guerra, España oficialmente es neutral, oficialmente, pero dividida entre los germanófilos, por cierto, la mayoría de los obispos eran germanófilos, y los aliadófilos, precisamente como aquí había un colegio de los ingleses, el rector de los ingleses en aquellos tiempos, yo les hago un poco contexto de lo que aparecía en la prensa, pues en aquellos tiempos el rector de los ingleses intentaba conseguir que las autoridades religiosas en España fuesen un poco menos germanófilas y más aliadófilas. Otros estaban haciendo negocio a base de la guerra, naturalmente. España era neutral, pues haciendo negocio, vendiendo a unos y a otros. Portugal, nuestra vecina Portugal, en aquellos momentos estaba en pleno periodo de la Primera República y en esos momentos también se va a producir o se va a hacer constancia de las apariciones de la Virgen en Fátima, aunque no piensen que el norte de Castilla trató las apariciones de Fátima en el año 1917, para nada. Pero el problema estaba en España. Y bueno, pues había problemas laborales, en algunos momentos se tuvo que declarar el estado de guerra, había problemas de huelgas con ferroviarios, había problemas con Cataluña, y bueno, pues todo hacía suponer que esto iba a costar mucho llevarlo a cabo y desarrollarlo. Bueno, pero llegó la comunicación. En febrero-marzo de 1916 llegó la comunicación, evidentemente, de que era ya la patrona de Valladolid y que además se había concedido la coronación canónica. Esto va a llevar a que hay que prepararlo todo en el plazo de 1 año y medio aproximadamente, que hay que formar 3 comisiones. Una comisión para convocar un concurso de realización de una corona, tanto para el niño como para la Virgen, la imagen del siglo XIV de la Virgen de San Lorenzo. Una segunda comisión para obtener los fondos económicos para realizar esa corona y una tercera comisión para programar las fiestas que iban a ir en paralelo o convirtiéndose en todo un contexto para la coronación de la Virgen de San Lorenzo. Había habido como les digo, diferentes coronaciones. Tenemos el modelo de Segovia de la Virgen de la Fuencisla en el año 1916 y curiosamente, a pesar de que había habido distintas coronaciones, que la de Covadonga se había aprobado para el 8 de septiembre de 1918, que la de la Virgen de las Viñas se iba a celebrar también en el año 1917 en Aranda de Duero, curiosamente acudieron orfebres y joyeros a ese concurso convocado. Y los ganadores de ese concurso en la comisión casi siempre están los mismos, las mismas personas, pues van a ser 2 joyeros
de la capital madrileña, Manuel Otero y Daniel Río Pérez, que aparecen en esta imagen de la época. El otro día nos hablaba Luis Luna también de cómo en Valladolid después se van a realizar otras obras y nos ponía el ejemplo cómo con el maestro Gil, Federico Gil, pues trabajó el que hoy es gran maestro y orfebre Antonio Zúñiga. Bueno, pues estos eran aquellos talleres. Curiosamente, Otero y Río Pérez habían sido los autores de la corona de la Virgen de la Fuencisla en Segovia. Por lo tanto, se traía seguridad a esta obra. Es una obra que luego podremos comentarla de nuevo, es una obra muy singular, es una obra para la cual muchos vallisoletanos van a ceder joyas, algunas, como nos explicaron el otro día, se van a desarmar y otras no, que tiene su propio mensaje, como también diremos posteriormente, y bueno, pues como les decía, su propio mensaje. Como les decía, Segovia va a tener mucha importancia y lo que se había realizado en Segovia. Ahí tienen ustedes una fotografía de la coronación de la Virgen de la Fuencisla en la Plaza Mayor de Segovia, no en la catedral, en la Plaza Mayor de Segovia, y cómo también sus canónigos pues, la van a acompañar por las calles de Segovia. Y cómo también para todas estas fiestas era importante que asistiesen notables invitados relacionados con la ciudad y sobre todo en aquella monarquía católica que en el año 19 va a consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, pues en aquella monarquía católica era importante la asistencia del rey. Pero bueno, el rey no iba a estar en todos los lugares, no iba a realizar todas estas cuestiones. Tampoco Alfonso XIII era un monarca entusiasmado con todas estas funciones. La velocidad le gustaba un poquito más que estas funciones religiosas y los coches y distintos deportes. Pero bueno, sí que podemos decir que en las principales fiestas religiosas, dentro de ser un hombre creyente, se encontraba presente el rey Alfonso XIII. Pero naturalmente no en todas, porque la multiplicación era enorme. Y en Segovia no va a asistir el rey Alfonso XIII. En Segovia va a asistir su tía, la infanta Isabel de Borbón, popularmente conocida como la Chata, y que había sido 2 veces princesa de Asturias. No era una mala representación esta que se enviaba a Segovia en la coronación de 1916. Por lo menos en Valladolid había que igualarla o que superarla. Por lo menos eso es lo que pretendieron los organizadores de estas fiestas. Ahí tenemos un retrato de aquel momento, una fotografía de aquel momento del rey Alfonso XIII. Claro, había que buscar la manera de llegar hasta Alfonso XIII. Y una de las maneras de llegar hasta Alfonso XIII, ya le hemos dicho antes, el ministro Santiago Alba. No era vallisoletano de nacimiento, pero Santiago Alba, zamorano de nacimiento, había estudiado en el Instituto Provincial de Valladolid, era el propietario del norte de Castilla, era el propietario de la Electra o accionista de los tranvías, ministro en distintas carteras, en fin, era uno de los prohombres políticos de la ciudad y además también de aquellos momentos de la monarquía, en los últimos momentos de la segunda restauración alfonsina, de la restauración de Alfonso XIII. Y la comisión escribe a Santiago Alba a ver qué puede hacer, y Santiago Alba contesta, y esa carta se encuentra en el archivo de la Hermandad. Claro, Santiago Alba se acaba de terminar el estado de guerra en algunas ciudades, precisamente por las huelgas y otros problemas, y así les indica a los cofrades, con mucho gusto, dice, por tratarse del piadoso objeto que persiguen, trataré de hacerlo en el encargo con que me honran de explorar la voluntad de su majestad el rey respecto a la invitación que la hermandad representada por ustedes le ha hecho para que asista a la coronación. O se haga representar en el acto por una persona de la Real Familia. Podía haberse hecho representar
o se podía hacer representar por un miembro del gobierno. No era lo mismo, por lo menos había que superar a Segovia. Ruego a ustedes, sin embargo, que tengan en cuenta, para disculpar lo que a su natural impaciencia pudiera parecer demora, los cofrades somos siempre muy impacientes, que las circunstancias actuales son por 100 motivos, y esta es la frase, muy poco propicias para hablar a su majestad de estos asuntos. Además, hay la imposibilidad determinada por el hecho de que, comenzada la jornada del veraneo, es decir, 100 motivos había para preocupación, pero el veraneo no se quitaba, queden en suspenso las audiencias hasta el regreso de la Corte a Madrid. Aprovecharé, si puedo, mi paso por San Sebastián para hablar del asunto a su majestad cuando le ofrezca mis respetos. Bueno, ahí estaba presente la posibilidad de que estuviese Alfonso XIII. Como Casimiro González García Valladolid era un hombre de cultura, pues también buscó los prohombres de las letras de Valladolid. Y en realidad, pues claro, ya quedaban pocos de los clásicos. Había muerto Zorrilla en 1893, había muerto Núñez de Arce, que había sido también ministro de Fomento, había muerto Ferrari en 1907, en 1907 también había muerto José Muro, político. Bueno, de ese conjunto de poetas, Zorrilla, Núñez de Arce, Ferrari, ¿quién quedaba? Leopoldo Cano. Leopoldo Cano, que era además no el más joven, porque Ferrari era más joven. Leopoldo Cano, que había nacido en 1844, vivía en Madrid, ya muy alejado de la vida vallisoletana o de sus afectos vallisoletanos, pero le escribieron, y esa carta la tienen ustedes ahí con la foto. Le escribieron y Leopoldo Cano pues les escribió también, les contestó y les dijo: estoy muy viejo y dolorido por una ciática que me impide complacerles con acto de presencia en nuestro querido Valladolid. Pero para compensar, pues Leopoldo Cano les enviaba un soneto. Tenemos un autógrafo, por tanto, de Leopoldo Cano en la Hermandad. Era septiembre de 1917 y se titulaba Mi plegaria. Se lo voy a leer, por lo menos el principio. Hoy no rinde a tus pies mi fe cristiana guirnaldas de purísimos colores, porque ha manchado el cáliz de las flores, sangre vertida por la tierra humana. Vengo a implorarte la orden soberana al arcángel guardián de los amores, de elegir en el cielo los mejores y de sembrarlos en tierra castellana. Bueno, todavía Leopoldo Cano, aunque tuviese ciática, murió en 1934 con 90 años. Es decir que, bueno, fue realmente una ocasión perdida. No estaban teniendo demasiado buena suerte. Menos mal que el ayuntamiento estaba contribuyendo. Luego tenemos también aquella iglesia de San Lorenzo en la calle Pedro Niño, desde la cual iban a partir todas las festividades. También se estaban preocupando de poder realizar un himno donde un himno que tuvo sus complejidades. Ahí ya se empezó a notar el carácter controvertido del obispo Pedro Segura, uno le echó atrás, el otro ya fue permitido, y eso que le estaban escribiendo pues los de siempre de aquel entonces. El mismo que escribió el Gloria al Hijo de David, Pedro Gobernado, pues va a escribir y luego van a poner música al himno de la coronación de la Virgen de San Lorenzo. Y por cierto, que ese ha sido, creo que ha salido hoy, en el norte de Castilla. Don Juan Agapito y Revilla, que era arquitecto municipal y notable historiador, se descuelga con unas investigaciones en aquellos momentos, poniendo un tanto en cuestión algunos de las constantes históricas que se habían dicho sobre la Virgen de San Lorenzo. Entre otras cosas, y por eso tenemos aquí la iglesia, diciendo que la iglesia no había sido construida en el siglo XV por Pedro Niño en compensación del milagro que había realizado la Virgen para con su hija, sino que más bien la iglesia había sido construida por Pedro Niño porque la reina Isabel la Católica se lo había recomendado en 1485. Como les decía, el ayuntamiento va
a intervenir de manera clara en esta fiesta de la coronación. El alcalde Manuel Carnicer y Pardo pues, va a aportar un importante donativo, el ayuntamiento, para la corona y para la celebración de todas las festividades. Y además pues, va a proclamar un bando para que los vallisoletanos participasen en la fiesta. Un bando que dice así: vallisoletanos, el próximo día 21 tendrá lugar la solemne ceremonia de la coronación canónica de Nuestra Señora de San Lorenzo, nuestra excelsa patrona. Habiéndose designado por la Junta Ejecutiva, designada al efecto, diversas fiestas religiosas en honor de aquella y con el fin de que revistan el mayor esplendor posible, esta alcaldía se permite rogar al vecindario que desde el 12 del corriente, se refería a octubre, en que dará comienzo la solemne novena hasta el 21, que es el señalado para la coronación, adornen los balcones, así como que iluminen los mismos los días 19, 20 y 21. Reconocida la proverbial cultura de esta ciudad, así como los sentimientos religiosos de los que tantas veces han hecho pública fe, seguros estamos de que en la ocasión presente, una vez más el pueblo de Valladolid rendirá el mayor testimonio de respeto y adhesión a los solemnes cultos organizados en honor de la gloriosa Virgen de San Lorenzo. Confiadamente de todos, así lo espera vuestro alcalde Manuel Carnicer Pardo. Claro, este entusiasmo por parte del don Manuel Carnicer va a llevar a condicionar un poco el escenario de la coronación. Los canónigos, que en su tiempo, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, esta no era su patrona, porque el Cabildo de la Catedral ya tenía su patrona en la Virgen del Sagrario. En el siglo XVIII no querían saber, esta era la patrona de la municipalidad. Pues ahora, en ese momento, en 1917, sí, ahí no había ningún problema, ya las rivalidades marianas habían pasado. Esto es algo habitual de una sociedad sacralizada, nadie se escandalice, por favor. Bueno, pues los canónigos querían que fuese en la catedral, la coronación. Claro, la catedral tenía sus dificultades, porque no era la catedral que ustedes conocen, sino la catedral tenía en ese momento su coro en la parte central, en la nave central, con la reja que está actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York. Es decir, no tenía expedita, como lo tiene actualmente, que sin duda para la participación en todos estos cultos es una suerte, no tenía expedita la nave central. Era complicada y además tampoco era excesivamente grande, no era excesivamente grande. Pero claro, con el ayuntamiento, habiendo aportado todas estas cosas, lo tuvieron muy claro. Y lo dijo el alcalde: el escenario de la coronación tiene que ser el ayuntamiento. Y no el ayuntamiento por dentro, que además estaba recién inaugurado en 1908, sino que la terraza del ayuntamiento para que los vallisoletanos pudiesen ver estos acontecimientos desde la plaza. Es decir, casi como una logia, como al estilo de la logia vaticana, ¿no? Y además se correspondía, naturalmente, a todo lo que había aportado. Y así fue, en la terraza del ayuntamiento. Claro, todo esto va a llevar a iniciar un novenario el día 12 de octubre, y el 12 de octubre va a salir la Virgen camino de la catedral desde la iglesia de San Lorenzo. Ahí pueden ver el lateral, la calle San Lorenzo, el arranque de la torre, ahí le tienen, el arranque de la torre, el escudo de Pedro Niño, el ábside de la iglesia antigua, y cómo la llevan en estas andas, que son las andas del siglo XVIII, en las mismas que mañana va a salir hacia la catedral, y donde después se ha montado el baldaquino y es donde ha salido en los últimos años. Ahí la llevarán el 12 de octubre hacia la catedral y se iniciará el novenario predicado por los distintos magistrales de las catedrales más cercanas. Tampoco van a estar exentos ahí algunas rivalidades entre magistrales y algunos problemas con algunos de sus obispos. Y finalmente llegaríamos al día 21 en la predicación del obispo de Segovia, en aquellos momentos, como les he dicho, Remigio Gandásegui. También en ese novenario pues iban a acudir cofradías,
la adoración nocturna, distintas instituciones religiosas en determinados días para visitar a la Virgen. Es muy curioso que, bueno, pues también el montaje provisional de la Virgen de San Lorenzo en la catedral, tampoco la catedral entonces tenía el retablo que tiene ahora, porque el retablo de Juan de Juni todavía estaba probablemente que desarmado, porque entonces ya estaban las obras en marcha de la reconstrucción de la antigua. Pero nos dicen las crónicas que se puso mucho interés en el uso de reflectores eléctricos, en el mecanismo para elevar a la Virgen hasta su trono y el fondo para que sirviese de fondo artístico de su trono en la catedral, pintado por Luciano Sánchez Santarén, que era un pintor muy vinculado, vallisoletano muy vinculado al ámbito artístico de la ciudad. Dice que fue recibida la Virgen de San Lorenzo en la catedral aquel 19 de octubre por unas 4.000 personas. Y bueno, pues tuvieron lugar, como les he dicho, los correspondientes sermones hasta llegar al sermón de Remigio Gandásegui Gorrotxategi. Tengan ustedes en cuenta que la jornada del 21 de octubre comenzó con la celebración de una misa pontifical. La misa pontifical, según el ritual romano tridentino, es aquella misa presidida por un obispo. Hoy en día también se puede utilizar el término, de hecho se utiliza el término pontifical, pero también hablaríamos de misa estacional actualmente. ¿Qué obispo va a oficiar aquel día 21 de octubre? Pues va a ser el obispo de Salamanca. Y terminado la lectura del Evangelio, será cuando, como decía el norte de Castilla, se subió don Remigio Gandásegui, que como saben ustedes era bajito de estatura, a la cátedra del Espíritu Santo y comenzó su sermón que lo alargó casi por espacio de 1 hora. Pero bueno, todavía quedan muchas cosas pendientes. Aquí tienen algunas de esas procesiones en las cuales pues, había una corte de niños cardenales o una corte en una procesión infantil, dependiendo unos días otros. Por eso nos dice la procesión del día 14. Y todo esto era tratado por la prensa, con el norte de Castilla, Diario Regional, El Porvenir, que era un diario católico. Aquí tienen ustedes esa corte de niños vestidos de cardenales. En Valladolid había un cardenal, pues también había una corte de cardenales. Y había que resolver una cosa, ¿qué pasaba con Alfonso XIII? ¿Venía Alfonso XIII o no venía Alfonso XIII? Bueno, pues según el Diario Regional del día 17 de octubre, Alfonso XIII no iba a venir. Iba a ser representado no por el ministro de Gracia y Justicia, que sí que iba a venir, sino por su primo y cuñado. Esta es la parte frívola, como decía yo estos días en el periódico, la parte de la crónica social, la parte frívola de la coronación, tenemos que tener también esa parte. La llegada del infante Fernando de Baviera. Era primo carnal, por una parte, porque era hijo de la infanta Paz de Borbón, y por otra parte era cuñado de Alfonso XIII porque se había casado con la hermana de Alfonso XIII, la infanta Teresa de Borbón, que para entonces ya había muerto de sobreparto. Las dos hermanas de Alfonso XIII murieron después del parto. El infante Fernando de Baviera había servido también en el ejército alemán, en el arma de caballería en España. Era una representación de una sustitución de primer orden, porque el infante Fernando de Baviera representaba a Alfonso XIII en todos los entierros de los reyes europeos. Por ejemplo, en el año 16, el año anterior, le representó en el entierro del emperador Francisco José de Austria, que no era un monarca de segunda fila. Y también en la coronación, por ejemplo, de Jorge V del Reino Unido. Es decir, era una representación importante. Llegó con retraso su tren, tenía que llegar en el correo de Madrid-Irún a las 7 de la mañana, llegó a las 7:20, se bajó del tren, allí le estaban esperando todas las autoridades habidas y por haber, hasta las órdenes religiosas, jesuitas, dominicos, agustinos, filipinos, decía el periódico, y los carmelitas. Pasó revista,
y se encaminó hacia la catedral. Como les decía, en la catedral había tenido lugar la misa de pontifical, el sermón de Monseñor Remigio Gandásegui, y al final de esos actos litúrgicos había aparecido el cardenal arzobispo de Valladolid, José María de Cos, y se había comenzado una procesión camino de la Plaza Mayor, una procesión que durante mucho tiempo pues, me atreví a escribir que había sido una de las grandes procesiones de la vida religiosa de Valladolid. Bueno, los que luego ya vivimos después la coronación de la Virgen de las Angustias en el 2009, pues ya empezamos un poco también a matizar. Pues una de las más, porque la de la coronación del 2009 fue una procesión realmente singular. Ahí tenemos cómo salen el cardenal Cos, ahí tenemos a Gandásegui, por ejemplo, y aquí tenemos a Manuel de Castro, vallisoletano y obispo de Jaca. Después sale la Virgen, naturalmente, sale la Virgen en sus andas y se dirige hacia la Plaza Mayor, bueno, con una planta procesional estudiadísima y en la cual están absolutamente todos en Valladolid. Encabezada, por qué no decirlo, ya que yo soy antiguo alumno del Colegio de Lourdes, por los alumnos del Colegio de Lourdes, por las distintas congregaciones de Luises y Coscas, por las cofradías penitenciales, devocionales, las de gloria que diríamos hoy. Es muy curioso, y esto es algo que nos lo ha descubierto Severo González, que nos acompaña aquí, que ha catalogado hace poco tiempo el archivo de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de las Delicias, que claro, les invitan a la Cofradía del Carmen de las Delicias, que había sido fundada precisamente un 8 de septiembre, y se preguntan ellos mismos, ¿y con qué podemos asistir a esta procesión? Y con los recursos que tenemos, es una cofradía joven. Y entonces es cuando deciden realizar el estandarte que conservan y que se estrena precisamente, donado por distintos donantes, que el acta, por lo menos que hace pocos días que Severo lo descubrió, pues ese acta no confirma quién eran esos donantes, aparecerán en otra documentación seguro, pero bueno, pues acuden a la procesión en la cual están absolutamente todos en Valladolid, acuden con ese estandarte que sustituye de alguna manera su propia imagen. Y por supuesto las presidencias eclesiásticas, la presidencia política, ahí tenemos al infante Fernando de Baviera, con el ministro de Gracia y Justicia, con el alcalde, es decir, era una presidencia suficientemente representativa. Ahí tenemos, la anterior foto es saliendo de la calle, actualmente calle Cascajares, ahí tienen ustedes la tienda de la Nacional y bueno, pues ahí ya camino de la Plaza Mayor, observen las raíles de los tranvías y cómo ya se encaminan, entran en la Plaza Mayor, y en la Plaza Mayor va a subir las escaleras del Palacio Municipal del Ayuntamiento hasta llegar a la terraza donde va a ser coronada. Aquí ya tenemos algunos personajes. Observen, por ejemplo, los escapularios de los cofrades. Aquí tenemos a Gandásegui también, las tonsuras de los sacerdotes, otros obispos. Ahí tenemos cómo estaba decorada en la terraza del Ayuntamiento. Ahí tenemos a la Virgen de San Lorenzo. Estas otras fotografías son del fondo de Cortejoso, que está en el archivo municipal, y ahí tenemos otra vista del Ayuntamiento y de la Plaza Mayor y cómo estaba la Plaza Mayor. Siempre lo de las cifras, ya saben ustedes que nunca nos hemos puesto de acuerdo en lo de las cifras, sean procesiones, huelgas, manifestaciones, etcétera. Nos dicen los periódicos que aproximadamente unos 50.000 personas participaron en aquellas fiestas, difíciles de contar en aquellos momentos, difíciles de contar. Esto es como las comuniones en las misiones populares de los jesuitas del siglo XVIII. Bueno, pues contaban las comuniones que se habían producido. Bueno, pues aquí 50.000 personas en una ciudad de 80.000. Y no piensen que todos estaban a favor de la celebración de estas fiestas, No, por ahí también va a haber sus oposiciones.
Y tenemos la propia coronación en el momento en que el cardenal Cos, en nombre de Benedicto XV, va a llevar a cabo la coronación y también va a pedir a los cofrades que se hagan cargo y se responsabilicen en un futuro de la custodia bajo juramento de estas coronas. En el amplio balcón principal, a vista del pueblo que llena la Plaza Mayor, ante mí, el eminentísimo y reverendísimo señor don José María, por la divina misericordia, cardenal Cos, de la Santa Iglesia Romana, del título de Santa María del Pópulo, procedí, según previene el Ordo Servandum, a recibir juramento en forma de derecho a los señores don Manuel Gutiérrez García, en concepto de párroco de la Iglesia de San Lorenzo de esta ciudad, a don Antonio Jalón y Jalón, en concepto de tesorero y depositario de la Real Hermandad del Santísimo Rosario de San Lorenzo, de guardar fielmente y conservar a perpetuidad las coronas de oro y pedrería que han de adornar las imágenes del Divino Infante, a los señores susodichos ambas coronas, en presencia de Su Alteza Serenísima, don Fernando, Infante de la Casa Real Española, en nombre y representación de la augusta majestad de don Alfonso XIII, a quien Dios guarde, Rey de España y hermano mayor de la venerable Hermandad de María Santísima de San Lorenzo. Tienen aquí ahora unas imágenes actuales, el otro día los vimos, estas coronas, unas coronas que tienen, como les digo, mucho significado, más de 4.000 piezas, una auténtica obra de arte en oro, en pedrería. Observen, por ejemplo, esta inspiración en el propio gótico, estos doseletes góticos, estas imágenes de santos, que no son unos santos elegidos al azar. Uno es San Pedro Regalado, otro San Simón de Rojas, vallisoletano, otro San Francisco de San Miguel, de la Parrilla, otro es San Lorenzo, otro es San Alfonso, por Alfonso XIII, otro es San José, por el cardenal José María Cosimacho, es decir, están elegidas, y la otra es Santa Teresa de Jesús como patrona de la archidiócesis, 8 santos en concreto. Y después en esmalte tenemos las escenas clásicas de la tradición, la aparición de la Virgen en el Pisuerga, la Virgen de los Aguadores, la llegada de la Virgen desde el Palacio Real en tiempo de Margarita de Austria, es decir, la corona tiene sus lecturas. Ahí vemos ahí cómo aparece el pastorcillo en una cueva con la ovejita, en la cueva del Pisuerga. Ahí aparecen las armas del rey Alfonso XIII, el escudo cardenalicio del arzobispo, las armas del pontífice reinante y las armas de Valladolid. Y como ven, como también nos decía el otro día Luis Luna, pues como acercándonos a la corona apreciamos el magnífico trabajo de estos joyeros orfebres, y esto no se convierte en una obra de arte solamente suntuaria, sino que es una obra de arte que está dentro del patrimonio más importante de Valladolid y de la aportación que en estos momentos se realiza. Aquí tenemos ahora el manto de la coronación, que el otro día estuvimos hablando suficientemente de todo ello. Observen que el escudo de Valladolid tiene luego un añadido en la laureada de San Fernando. Esto no existía en aquellos momentos en el escudo de Valladolid. No es el que sacará el próximo día, como saben ustedes, en la procesión del domingo, a partir de las 11:30, pues ha sido un manto confeccionado a partir de bordados antiguos y regalado por las cofradías de Valladolid. Y claro, pues después de bajar del ayuntamiento, se inicia de nuevo la procesión camino de la iglesia de San Lorenzo por la Plaza Mayor. Observen los callejones de la Plaza Mayor en aquellos momentos. Esto sería la parte de la calle que da a Iborra y a la calle Lonja. Y cómo va a volver por la calle Calixto Fernández de la Torre. Las andas son las mismas andas del siglo XVIII, son unas andas muy sencillas. La presencia de los obispos, sobre todo son los obispos sufragáneos de la archidiócesis de Valladolid, el clero, las distintas presidencias. Ahí ven
los concejales, la corporación municipal, etcétera, etcétera. Y como al día siguiente, por supuesto, el norte de Castilla nos va a informar de todo, porque claro, al infante don Fernando, segunda parte de Crónica Social, pues al infante don Fernando había que tenerle contento. Ya le habíamos tenido toda la mañana de ceremonia religiosa, se le dio un almuerzo en el ayuntamiento, servido por... no, esa fue la cena. Se le enseñó el Museo Nacional de Escultura, que entonces estaba en el Colegio de Santa Cruz, tomó el té, con TH, como decía el norte de Castilla, con los concejales, después que le llevaron al Teatro Calderón y al final una suntuosa cena servida por el Hotel Francia, sabemos todos los platos, bebieron Marqués de Riscal y al final fumaron puros. Me imagino que todos, no sé si los obispos también, porque asistieron los obispos por lo menos sufragáneos asistieron. Y no se quedó en Valladolid, sino que se montó en un nuevo tren, esto es muy singular, no me lo tomen como ironía, se montó en un nuevo tren camino de Fuenterrabía, donde tenía que ir a buscar a su segunda esposa, la duquesa de Talavera, porque terminaba el 21 de octubre la jornada de veraneo de esta ilustre dama, que era dama de la reina María Cristina y que se había casado con el infante después de quedarse viudo, cosa que no había gustado nada a la reina regente, pero bueno, esos son los cotilleos de la época. Como ven, eran cotilleos un poco más elevados, un poco más elevados. Los personajes en la Crónica Social han bajado mucho. Y aquí tenemos cómo en otras publicaciones a nivel español pues también se va a hablar de la coronación de la Virgen de San Lorenzo. En Mundo Gráfico, por ejemplo. En Mundo Gráfico. Vamos ya terminando. Ese día concluyó en la iglesia de San Lorenzo, miles de vallisoletanos acudieron a la iglesia de San Lorenzo, también los obispos, tanto el cardenal Cos como el obispo Segura, al último acto de la novena, y también acudieron a la Universidad Pontificia, que era el seminario diocesano y que entonces estaba en territorios o en espacios urbanos que hoy se levanta el Hospital Clínico, donde se celebró una velada artístico-musical. Sabemos todas las poesías que se recitaron, toda la música que se interpretó, absolutamente, pero yo no se lo voy a decir aquí. Naturalmente hubo oraciones por la paz en Europa. Esto se puso mucho interés, oraciones a Nuestra Señora de la Paz. Había que plasmar todo esto en un álbum de recuerdo. En Segovia lo habían hecho muy bien, por cierto, con su cronista correspondiente. En Valladolid lo hicieron bien, pero nos quedamos un poco a la mitad. Yo no sé si es que el comercio, entonces, esto lo financiaba el comercio, como siempre, estas publicaciones. Aquí hay una historia comercial de Valladolid. Aquí está, por ejemplo, la Casa Blanca, camisería, corbatería, ropa blanca para señoras y niños, tejido en blanco, sastrería Eusebio Sánchez, La Primavera, un gran centro de modas de Ángel Gallego, cascos, flores, fantasías, plumas, terciopelos y toda clase de adornos para los sombreros. Tenemos, por ejemplo, los sobrinos de Meterio Miguel, Juan Carreño, Arconada y compañía, el almacén de calzado y alpargatas de Manuel Calvo. Dice, esta casa es la preferida por Valladolid y su provincia por el gran resultado de los calzados y la economía en los precios, antepasado de nuestro querido compañero Juan García Tejedor. Bueno, pues el álbum se quedó un poquito a medias. Hemos visto la mayoría de las fotografías estaban sacadas de ahí. Hay textos interesantes, hay textos del propio Casimiro González García de Valladolid y hay un texto del que después fue alcalde de Valladolid y entonces vocal de la Junta de Suscripción, Federico Santander, un monárquico también de los muy reseñados en Valladolid. Y por otra parte, pues se dejó
plasmación de todo ello en la propia iglesia de San Lorenzo, con la placa correspondiente, iglesia de San Lorenzo, que como ustedes algunos recordarán, así era su último retablo. Y luego pues se volvió a la normalidad, a los mismos problemas que se habían dejado antes, algunos hasta agudizados. Se volvió al problema, no es por insistir, de verdad, no piensen ustedes, pero algunas veces cuando lees los periódicos de aquellos momentos y te encuentras los mismos problemas que ahora, una intervención de Cambó para el tema del Estatuto de Autonomía de Cataluña, los mismos problemas de las huelgas y encima en el año 18 el problema, ya avanzado el año 18, el problema de la llamada gripe española, en la cual hay que quitar hasta el agua de las pilas, del agua bendita de las iglesias para evitar contagios. Es decir, tengo la sensación en algunas ocasiones que esta celebración, que fue solemne, solemnísima, de la coronación canónica de la Virgen de San Lorenzo, pues fue un paréntesis en la vida de los vallisoletanos del año 1917, cuyo iba a comenzar una etapa política posteriormente, sobre todo a partir del año 1923. ¿Fue la última de las coronaciones? No, pero sí se han distanciado en el tiempo. No era entonces diócesis de Valladolid, pero en 1924 fue coronada la Virgen de Soterraña, en Olmedo. Por cierto, el rey fue a la de la Virgen de Covadonga en el año 18 y a la de la Virgen de los Desamparados en el año 23 en Valencia. La de Olmedo no. La Virgen de Soterraña en el 24, entonces diócesis de Ávila, como les he dicho. La Virgen de Sacedón en 1958 en Pedrajas de San Esteban. Hubo peticiones para la Virgen la Dolorosa de la Vera Cruz en el año 1962. La coronación finalmente de la Virgen de las Angustias el 3 de octubre de 2009 y, como saben ustedes, en el horizonte de las coronaciones pues también está ya aprobada por parte del cardenal Ricardo Blázquez la coronación de la Dolorosa de la Vera Cruz en el 2023 con motivo del 4º centenario de su realización. Sin duda, correspondió, no fue un hecho aislado, fue un hecho muy contextualizado en la Iglesia, en la España del momento. Recuerden lo que les he dicho antes, en el año 19 Alfonso XIII y toda aquella corte va a estar en el Cerro de los Ángeles consagrando España al Sagrado Corazón de Jesús, estaría muy en la línea de la confesionalidad de aquel Estado en los últimos años de una etapa diferente como la que iba a comenzar en la España de los años 20 y de los años 30. Vamos a vivir ahora esta conmemoración de forma distinta, en una sociedad también distinta, pero sin perder de vista todo nuestro pasado y toda nuestra memoria, y que esto nos ha servido además para recordar a vallisoletanos ilustres. Por cierto, en aquellos momentos este edificio ya vio, por supuesto, la coronación de la Virgen de San Lorenzo. Muchísimas gracias.